Referente a la presión atmosférica, tenemos también que ver hacer un pequeño resumen de todas las presiones que hemos visto hasta el momento. En la siguiente diapositiva vemos una tablita. Esta tabla menciona el tipo de presión, la definición, la fórmula general, referencia o qué punto es y un ejemplo típico. Por ejemplo, si estoy hablando de una presión normal, es la fuerza por unidad de área ejercida perpendicularmente sobre una superficie. La fórmula general es presión es igual a fuerza sobre área y depende del sistema de referencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el ejemplo que están poniendo es una persona de pie sobre el suelo ejerce una presión normal. En este caso, el punto de referencia es el suelo. Si yo, por ejemplo, tengo una botella sobre una mesa, mi punto de referencia es la mesa. Entonces, es donde el peso ejerza un ángulo de 90 grados o que sea de manera perpendicular hacia la parte de la base. Entonces, a eso es lo que consideramos como presión normal. Cuando nos referimos a presión hidrostática, es la presión ejercida por una columna de fluido en reposo debido a su peso. La fórmula más común de presión hidrostática es igual a la densidad del fluido por la altura de la columna en donde está y la gravedad. El punto de referencia es la superficie del líquido o donde la altura es cero. ¿A dónde queremos ver a qué quiere decir con eso? Es que va a depender desde la base hasta donde lo tan alto que sea la columna. Entonces, aquí donde dijimos, cuando hablamos de presión hidrostática, estamos hablando de altura. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy presentes. Un ejemplo típico, por ejemplo, es la presión que experimenta un buzo bajo el agua. Obviamente, como está acercándose más, por así decirlo, al fondo, su presión va a aumentar. También tenemos la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre. De esta presión, absolutamente todos, nadie se salva, es víctima de esa presión, porque obviamente pues es lo que estamos cargando todos los días. Esta presión va a ser igual a 101.325 pascales cuando nos estamos refiriendo al nivel del mar. Recuerda que les comenté que si nosotros estamos, por ejemplo, en Toluca, que dijimos que la altitud es diferente, obviamente la presión atmosférica va a disminuir. A mayor altura, menor presión, por eso a veces nos cuesta más trabajo pues respirar, y al querer respirar más, pues empezamos como a agitarnos, y eso es lo que hace que nuestro corazón quiera compensar esa diferencia de presión, generando un equilibrio entre la presión interna que tenemos dentro de nuestro cuerpecito a la presión atmosférica. Entonces quiere hacer una igualdad. El punto de referencia de la presión atmosférica es el vacío absoluto o presión cero. De esto vamos a hablar un poquito más adelante para que tengamos idea de dónde viene ese vacío absoluto. Y un ejemplo típico es presión que sentimos continuamente a nivel del mar, que en este caso es la mayor presión que podemos sentir en la Tierra, en referente al aire, porque lo más profundo que el aire puede llegar es a la superficie terrestre. Entonces, esa es la mayor cantidad de presión que podemos sentir por el aire. Después tenemos la presión absoluta. La presión absoluta es la presencia total con respecto al vacío absoluto. Esta se va a calcular mediante la suma de la presión atmosférica, que es la que está en el exterior, contra la presión hidrostática, que es la que se va a estar en el interior de, ¿no? También tenemos como referencia el vacío absoluto, el cual se va a mencionar más adelante. Y un ejemplo es la presión dentro de un neumático o un recipiente o cualquier cilindro, ¿no? Ya sea que esté en sistema abierto, que quiere decir que, por ejemplo, no tenga tapa, o en un sistema cerrado, como que esté totalmente hermético. Es decir, que no tenga, que no le pueda entrar aire por la parte del exterior. Entonces, como resumen, podemos decir que la presión normal se aplica generalmente en sólidos y representa el contacto entre superficies, generando por lo generalmente una fuerza perpendicular, ¿no? La presión hidrostática es útil en fluidos en reposo y aumenta con la profundidad, porque obviamente
Como está en reposo, a mayor se acerque la gravedad a la superficie, mayor va a aumentar la presión. Y la presión atmosférica es constante en un punto específico, considerándola que estamos a nivel del mar, pero va a variar con la altitud. A mayor altitud, menor va a ser la presión. Podemos considerarlo que es inversamente proporcional, la altitud con la presión atmosférica. Y finalmente tenemos la presión absoluta, es la más completa y se usa cuando se necesita una medición real respecto al vacío. Entonces, esta es la que podremos decir que más se ocupa o la que más podríamos ocupar cuando estamos hablando de fluidos, bueno, la presión absoluta porque estamos hablando probablemente ya de condiciones más específicas. Es como la más completa, como lo acaba de mencionar. Ahora vamos a hablar del experimento de Torricelli. ¿Para qué nos sirve? Que era lo que les había yo comentado en la tablita anterior sobre la presión atmosférica, que les dije que el punto de referencia es vacío absoluto. ¿Pero de dónde viene eso? Pues esto viene principalmente del señor Torricelli. Torricelli fue el segundo, por decirlo así, en preguntarse algo y el primero en poder darle una respuesta, ¿no? El primero fue un griego llamado Empedocles. Empedocles vivió hace 500 años antes de Cristo y él tuvo un pensamiento. Él pensó que qué había alrededor de él, o sea, lo que nosotros antes se consideraba como la nada. Dice que de alguna manera había algo que nos estorbaba al caminar, algo que no nos dejaba avanzar y que nos presionaba, pero no sabía cómo poder describirlo, ¿no? Él decía que cuando tú pones tu mano hacia enfrente o cuando avanzabas, a algo tenías que estorbarle o algo te estaba estorbando a ti para avanzar, porque cuando movía la mano, pues sentía algo, ¿no? Pero no podía describirlo. Fue hasta en el año 1620 cuando el evangelista Torricelli, discípulo de Galileo, hizo un experimento que logró descubrir la presencia del aire y su presión que ejerce a los seres humanos, a nosotros. Este experimento, que es el que ustedes ven aquí en la imagen, el apuntador, aquí está. Este experimento que ustedes ven aquí en la imagen, pues digamos que el paso 1 que hizo fue en un tubo de vidrio, que en este caso es de 1 metro, lo llenó completamente de mercurio. Aquí tenemos el embudo, bueno, en este caso es un matraz Ellenmeyer, agregó mercurio a un tubo de vidrio, agregarle el mercurio con un embudo, ¿no? Lo cubrió de 1 metro de altura, lo cubrió hasta el tope. Se esperó a que, digamos, se acomodaran las moléculas, todo así, eliminando todo el aire. O sea, aquí es consciente de que eliminó todo el aire presente. No había nada de burbujas, no había nada. Puso su dedito y de ahí lo que hizo fue voltear el tubo. Al voltear el tubo, en la parte de abajo, él quita el dedo, pero aquí, adentro del tubo, lo que hay es también mercurio, de tal manera que aquí se va a generar, por decirlo así, una presión que no va a permitir que el líquido se salga, ¿no? Entonces, eso es lo que él quería corroborar. Cuando quita el dedo, aquí, cuando el momento que quita el dedo, empieza a suceder algo. El mercurio empezó a descender hasta tener una altura de 73 centímetros, 76 centímetros o 760 milímetros. Esta altura repitió varias veces el experimento con varios tubos de diferentes alturas, ¿no? Diferente altura. También, y siempre obtuvo el mismo resultado, siempre descendía hasta 76 centímetros de altura. Lo intentó con tubos menores de 76 y ahí no descendió, solamente cuando fueron mayores de 76. Entonces se quedó esta parte. Y fue ahí donde el señor Torricelli se hizo una pregunta, o digamos que hizo una interpretación, un análisis de qué era esto y por qué pasaba. Entonces, partimos de que antes de voltear el tubo de vidrio, o sea, antes de cuando tenemos en esta parte, ¿qué es lo que hay aquí en el fondo? Pues técnicamente no hay nada, ¿no? Más que el puro mercurio.
Entonces, cuando nosotros lo volteamos, quitamos el dedito y empieza a bajar, ¿qué es lo que hay aquí también? Pues se podría decir que nada. A esto se le conoce como la nada o el vacío. Por lo tanto, como no hay presión, la presión se considera cero, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces ahora lo que queremos hacer es, como no hay presión, por lo tanto no hay presión, es presión cero, aquí en el punto C, por así decirlo en esta parte, ahora hay que saber cuánta presión hay aquí. Esta presión sí se puede calcular porque es la presión hidrostática. Acuérdense que la definición de la presión hidrostática es la presión ejercida por una columna de fluido en reposo debido a su peso, es decir, lo que pesa el fluido, ¿no? Y lo que más pesa pues, va a ser en el fondo, que sería esta parte. Entonces vamos a calcular la presión hidrostática del mercurio contenida en este tubo. La presión, recordemos que es la densidad de quién, pues en este caso de nuestro fluido, que es el mercurio, por la altura, por la gravedad. Entonces tenemos que la densidad del mercurio es 13.590 kilogramos sobre metro cúbico. Por la altura son 0.76 metros y la fuerza de gravedad que se está ejerciendo, que es la constante gravitacional, de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. De ahí lo que vamos a realizar pues es la multiplicación, que eso nos da a 101.321.604. Y lo que les había comentado es que no solamente, o lo que les he dicho, es que no solamente realizan la multiplicación de números, también se tienen que hacer la multiplicación de unidades, que es el análisis dimensional. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar todo lo de arriba por todo lo de abajo. Entonces, sería kilogramo por metro, que es lo que tenemos aquí. Kilogramo, metro y metro. Y después todo lo de abajo. Metro cúbico, aquí podríamos considerar que es un 1 o igual, pues que no hay nada, es la unidad. Y en este segundo al cuadrado, entonces metro cúbico, segundo al cuadrado. En total tenemos kilogramo, metro cúbico, kilogramo, metro al cuadrado, entre kilogramo cúbico por segundo al cuadrado. Al hacer la simplificación de unidades, tenemos que queda kilogramos sobre metro segundo cuadrado y esto se da en pascales. Entonces, con esto sabemos que estamos bien porque nos están dando las unidades correspondientes. Por lo tanto, la presión hidrostática es de 101.321.604. Y por las propiedades de los fluidos, pues en este caso, la misma presión que hay aquí, pues tiene que haber acá. ¿Por qué? Porque digamos que fueron las mismas condiciones en las cuales yo llené el mercurio y lo volteé. Y acá se me generó el cero absoluto, que digamos que este cero absoluto es como si estuviéramos afuera de la Tierra, en el universo, que es el cero absoluto, el cero absoluto, que es la presión cero. Entonces, el mismo peso que hay aquí, la misma presión que hay aquí, debe de haber en este punto. Por lo tanto, lo que hay en el punto A es igual al punto B, que es lo que estamos diciendo que es la presión. Realmente, toda esta presión es lo que nosotros cargamos día con día en nuestros hombros, porque estamos cargando el aire. Al decir que estamos cargando ese peso, es como si nosotros, por ejemplo, considerando que en peso, podríamos decir que es como si tuviéramos cargando 2 elefantes adultos africanos de 6.000 kilogramos, paraditos en 4 patitas, que quiere decir uno sobre otro, en un área de 1.2 metros cuadrados. Entonces, eso es como si estuviéramos cargando 2 elefantes, ¿no? Pero ¿por qué no nos pesa tanto? Porque digamos que nosotros no lo estamos cargando en un metro cuadrado, lo estamos cargando en muchísimo más. Entonces, como es mayor la distribución del área, pues por esa razón la presión disminuye. La siguiente pregunta que probablemente da curiosidad saber es ¿por qué el señor Torricelli decidió utilizar el mercurio en lugar de utilizar otro fluido, como por ejemplo el fluido universal o el solvente universal, que es el agua?
La respuesta está en la densidad. Por ejemplo, si yo quisiera determinar la altura de la columna para poder hacer ese ejercicio y lo hiciera, por ejemplo, con el agua, para el agua sería, bueno, la altura de la columna para el agua sería igual a la presión hidrostática sobre la densidad. ¿Cuál densidad? La densidad del agua por la gravedad. Esto sería igual a la presión hidrostática de la atmósfera, que en este caso es 101.321.604 pascales, sobre la densidad. La densidad del agua pues es 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la constante de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esa operación, me va a dar que la altura que yo necesitaría para hacer lo mismo o el mismo experimento que hizo el señor Torricelli, yo necesitaría una columna de vidrio con agua de 10.33 metros. O sea, es muy grande la columna que tendría que utilizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la densidad de mercurio, que es de 13.600, a la densidad que tiene el agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Como fue lo que les comenté, las densidades cambian, porque al final de cuentas la densidad me está marcando una masa por unidad de volumen. Y igualmente les comenté que la densidad es una propiedad que no depende de la materia, por así decirlo. No importa que yo tenga 1 kilo, por ejemplo, de 1 kilo de oro, o que tenga 500 kilos de oro. La densidad siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque viéndolo de manera molecular, al mismo espacio o al mismo volumen le van a caber siempre las mismas cantidades de moléculas. Entonces, eso es lo que tenemos que interpretar como la densidad, y por lo tanto tiene muchísimo más densidad el mercurio, y por esa razón, por el peso porque está ejerciendo, en este caso la fuerza normal, su densidad es mayor. Por eso ocupa menor espacio o menor altitud para poder llegar a la presión que nosotros deseamos, que es la presión atmosférica. Ahora vamos a seguir con el principio de Pascal. Blaise Pascal nació en 1623 y murió en 1662. Entonces podremos decir que el señor Pascal falleció muy joven porque tenía 39 años. Él descubrió un principio particular de los fluidos y que hasta la actualidad funciona. ¿Qué fue lo que hizo el señor Pascal? Él agarró un globo, que supongamos que puede ser este globo. Al globo lo que le hizo fue ponerle unos cauchos, o sea, le hizo unos orificios, y a los orificios les puso unos cauchos. Posteriormente, él le puso un émbolo, y a este émbolo le aplicó una fuerza. Entonces, aquí puede existir como que la duda. Cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos en este caso, estamos aplicando una pequeña presión. Si fuese un sólido, el sólido, en la dirección que pongas la presión, va a avanzar. Pero, ¿qué es lo que pasa con los líquidos? Vuelvo a repetir, si fuese un sólido, la presión se ejercería en una sola dirección. Pero en los fluidos, cuando empujas el émbolo, salen todas las direcciones. Por lo tanto, podemos decir que una presión externa, ¿cuál presión externa? Pues la que yo voy a aplicar con el émbolo, aplicada a un fluido encerrado, se transmite por igual a cualquier punto de fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. También puedo decir que es exactamente lo mismo que un aumento de presión ejercida en un punto cualquiera de un fluido incomprensible. ¿Qué es un fluido incomprensible? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero un fluido incomprensible es aquel que no se puede comprimir. Y en este caso el agua, pues ya no la podemos comprimir más, por así decirlo. Al no poderla comprimir, cuando transmitimos, en este caso, toda la presión, esta presión se va a ejercer por todos lados. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a aventar la presión por todos lados y va a quitar a los cauchos, ¿no? Esta presión que estamos ejerciendo
va a ser una diferencia de presión y esta diferencia de presión la va a transmitir, como dimos, por todos lados. Por ejemplo, aquí igual volvemos a hablar de una presión. Esta presión o este peso que tiene el líquido, probablemente aquí, como es en el fondo, va a haber más presión, que podríamos decir que es más presión hidrostática aquí que la que hay acá, que la que hay acá, ¿no? Por la cantidad de densidad que tiene el fluido. Entonces, supongamos que aquí tenemos 10 pascales. Y aquí, pues, disminuye un poco, disminuye a 8 o a 7, por ejemplo. 7 acá y 7 acá. Entonces, al momento que yo aplico una fuerza y aplico una fuerza de 5 pascales, a pesar de que aquí las presiones son diferentes, se va a hacer como una sumatoria, pero esa sumatoria es proporcional a la presión que yo estoy ejerciendo. Por ejemplo, si aquí son 7 pascales y yo le agrego 5, entonces serían 5 más 7. Aquí mi corcho va a salir con una presión de 12 pascales, igual de este lado. Si yo aquí tengo una presión de 7 pascales y aquí le inyecto una presión de 5 pascales, el émbolo va a salir con una presión de 12 pascales porque es una sumatoria de presiones. La presión que yo estoy ejerciendo con la presión que tienen aquí. También esta, que es la presión que supone que aquí debería haber mucho más presión, serían los 10 pascales más los 5 que yo le estoy adicionando, entonces serían 15 pascales. Pero volvemos a lo mismo, la inyección que yo pongo es la misma y solamente se va a ver como una sumatoria, ¿sí? Entonces, esto que comentamos, o este principio, ¿para qué nos sirve? Una de las aportaciones más importantes de este principio, que es el principio de Pascal, fue la prensa hidráulica. ¿Qué es la prensa hidráulica? Que es la que vemos aquí. La prensa hidráulica son dos recipientes conectados, en este caso pues sería este y este, los recipientes, bueno, estos recipientes, este y este, dos recipientes conectados entre sí, trabajando el mismo fluido. ¿Qué fluido puede ser? Pues puede ser el aire, puede ser agua o puede ser un aceite, ¿no? Dependiendo qué es lo que tenga mi prensa hidráulica. Funcionan como pistones y es decir que forman un cilindro, que tienen un cilindro y un émbolo, que en este caso son estas partes, ¿no? Entonces decimos que son dos recipientes conectados entre sí, trabajando el mismo fluido. Funcionan como pistones, es decir, un cilindro y un émbolo. Si uno de los émbolos, en este caso que sea el más chiquito, yo aplico una fuerza, hay un cambio de presión que se transmite a todos los puntos, en especial al segundo émbolo, que sería aquí. Como están conectados, se va a este lado. Entonces, ¿qué pasa si yo aplico una fuerza de este a este? Solamente que se va a transmitir esa fuerza. Pero ¿cómo se define en este caso la presión? La presión se mide como la fuerza por unidad de área. Entonces es una fuerza que yo estoy aplicando a una área. Y habíamos dicho que en este caso, como es una área, en este caso cuando viene por acá el líquido, viene la misma fuerza, pero ¿qué pasa? Aquí este es más grande. Entonces, al ser más grande, a pesar de que la fuerza, por decirlo así, es la misma, aquí nada más está sobre una pequeña área de contacto, pero es la misma fuerza. Entonces, cuando llega acá, al hacer fuerza a esta parte, que es más área, al final de cuentas yo puedo levantar cosas más grandes. ¿Qué es lo que está pasando para este caso, que es la fuerza 2? Acá hay una igualdad que podremos decir que la fuerza 1 es igual al área 1, fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Podría considerarse como una igualdad. Pero esto, cuando yo no conozco la fuerza que estoy ocupando, en este caso, si yo empujo aquí una fuerza, esta fuerza va a salir acá multiplicada. Al querer saber cuánto es lo que yo voy a aplicar de fuerza, pues simplemente hago un despeje. Al realizar este despeje, aquí me dicen que este se puede ocupar como si fuera un multiplicador de fuerza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el área de contacto que yo tengo aquí, que es menor, al área de contacto que yo tengo aquí, que es mucho mayor.
Entonces, a este le podremos considerar como multiplicador de fuerza. ¿Y pues para qué nos sirve? Por ejemplo, está el gato hidráulico, que es como, por ejemplo, se nos poncha una llanta y utilizamos el gato hidráulico y le hacemos así como que muchas veces una fuerza, y con esa fuerza que estamos aplicando, que digamos que sería la del émbolo 1, al aplicar esta fuerza, yo puedo levantar el coche, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Que estoy haciendo una multiplicación de fuerzas. Para poder comprender un poquito más sobre este tema, vamos a hacer un ejercicio. Nos dice que en un taller, un mecánico utiliza una prensa hidráulica para levantar el motor de un auto. La prensa tiene dos pistones, que podríamos decir que este es el pistón 1 y el pistón 2. Y nos dice que el pistón pequeño tiene una área, que sería esta, de 0.05 metros cuadrados. Y que el pistón grande, que en este caso es la salida, tiene una área de 0.15 metros. Nos dice que el mecánico está aplicando una fuerza de 120 newtons sobre el pistón pequeño. Aquí está el señor. Y nos dice que determinemos qué fuerza ejerce sobre el pistón grande. Entonces, esta es la fórmula general que nosotros tenemos, que decimos que la fuerza entre el área 1, que en este caso sería la presión aplicada, es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces, a pesar de que la presión va a ser la misma, en este caso la fuerza va a ser diferente porque por el contacto de áreas. Entonces, yo lo que quiero saber es cuánto tenemos de fuerza acá, que es F2. Entonces, si esta está dividiendo, pasa multiplicando F1, y en este caso sería F1 por A2 entre A1. Aquí, sustituyendo las variables, tengo que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1, que en este caso tengo el valor que son 120 newtons, por lo que vale A2, que en este caso A2 vale 0.15 metros al cuadrado, entre 0.05 metros al cuadrado. Igual, al hacer esta multiplicación, yo voy a tener que hacer también una simplificación de unidades. En este caso, metro cuadrado entre metro cuadrado, pues se me van a simplificar yéndose la unidad, que sería pues 1, y no lo cuento. Entonces me quedarían solamente newtons, que es lo que tengo aquí, y al hacer esta multiplicación con la división me da que son 3.600 newtons. Ahora, F2 tiene una magnitud de 3.600 newtons y la fuerza 1 es de 120 newtons. Si yo divido 3.600 newtons entre 120, me voy a dar cuenta que la fuerza se incrementó 30 veces, se multiplicó 30 veces la fuerza. ¿Esto para qué me sirve? ¿Para qué me permite? Esto permite al mecánico levantar piezas muy pesadas con una fuerza humana pequeña, es decir, como por ejemplo, nosotras, yo que tengo una complexión pequeña, pues si se me llega a punchar la llanta, pues fácilmente utilizo un gatito hidráulico, lo pongo, levanto el coche y puedo cambiar la llanta, ¿no? No necesito la fuerza de un físico-culturista, por ejemplo, para poder levantar un peso tan fuerte como es el coche, ¿no? Entonces, eso me permite ayudar. Y lo que hace es que aprovecha las áreas entre los pistones. En este caso, a mayor área, pues va a ser mayor la fuerza. Pero aquí hay un punto que tenemos que resaltar. La fuerza de 1 y 2 no siempre es una constante. O sea, va a depender mucho de la fuerza que tenga el punto 1 y su área para saber cuánto va a tener la fuerza del punto 2 con respecto igual a su área. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver la cantidad de veces que una prensa hidráulica puede multiplicar la fuerza depende de la relación entre el área del émbolo mayor y el menor. Ahora avanzamos con el siguiente ejemplo de el principio de Pascal.
Ahora estamos hablando de una camilla hidráulica de hospital y nos dice que una camilla hidráulica de hospital utiliza un sistema hidráulico para levantar pacientes con poco esfuerzo. En el sistema, un pistón pequeño, que es el émbolo 1, es presionado por un personal médico, lo que permite la presión al pistón más grande, que es el émbolo 2, para que levante la camilla. Nos dice que se aplica una fuerza de 120 newtons sobre el émbolo 1. Entonces, podríamos decir probablemente que este es el pistón, ¿no? Entonces, con el piecito alguien le está empujando para aplicar esa fuerza de 120 newtons. Y nos dice que el área es de 0.005 metros cuadrados. Dice que la camilla se levanta, entonces quiere decir que al levantarse está ocupando una fuerza, que en este caso es la fuerza 2 de 960 newtons, para poder levantar esa parte y ayudar al paciente a que se pueda reincorporar, por ejemplo, para consumir sus alimentos. Entonces nos están pidiendo calcular el área 2, que es lo que no sabemos, ¿sí? Tenemos la fuerza 1 y la área 1, la fuerza 2 y nos falta el área 2. Entonces, partimos de la misma ecuación, pero ahora lo que no tenemos es el A2, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer pues, es la multiplicación, igual que en este caso ya A2 es igual a F2 por A1 sobre F1. Y vamos a realizar la operación. Aquí es muy importante recalcar algo que me faltó ingresar, es que debemos de poner siempre las unidades. ¿Por qué? Porque si no agregamos las unidades, yo puedo hacer perfectamente la operación, pero no sé si al final de cuentas yo voy a obtener una unidad de área, que en este caso es un metro cuadrado, o bien me puedo equivocar y termino agregando metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya no estoy hablando de área, sino estoy hablando de volumen. Entonces, en este caso, en el momento de hacer la sustitución, es muy importante que agreguemos las unidades. Entonces, por favor, cuando ustedes les toque hacer esta parte, ingresen las unidades. O cuando hagan un problema a futuro, recuerden siempre poner unidades. En mi caso, cuando yo les pida por ejercicios, me los tengan que mandar, como bien habíamos dicho de la tarea número 1, me parece, que tienen que hacer problemas sobre densidad. Me gustaría, por favor, que les ingresen las unidades, porque eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, seguimos con el ejercicio, son 960 ¿qué? Newtons por 0.05 ¿qué? Metros cuadrados entre 120 ¿qué? Newtons. Entonces, como estos son newtons y estos son newtons entre newtons se va a la unidad. Entonces, por lo tanto, me quedan solamente metros cuadrados y por esa razón pensé que está bien. Entonces, 4.8 entre 120 me da a 0.04 metros al cuadrado. Por lo tanto, puedo decir que el área del émbolo es, el área del émbolo 2 es de 0.04 metros cuadrados. Y aquí, por ejemplo, estoy viendo que la fuerza 1 es de 120, ¿sí? Y si yo pongo los 960 entre 120, me va a decir que la fuerza se multiplicó 8 veces. Entonces, se dan cuenta, en el anterior fueron 30 veces, en este son 8. Entonces, aquí volvemos a repetir lo mismo. La cantidad de veces que una prensa hidráulica puede multiplicar la fuerza depende de la relación entre el área del émbolo mayor y el área del émbolo menor. Ahora, vamos a ver sobre aplicaciones de la prensa hidráulica. ¿Por qué es importante utilizar la prensa hidráulica? Por ejemplo, algunas aplicaciones las tenemos en la industria automotriz, como puede ser en el ensamblaje y desmontaje de piezas. Como bien dijimos, la prensa nos ayuda a que podamos, con nuestra fuerza humana, poder multiplicar la fuerza, que en este caso sería para el pistón número 2, y poder levantar cosas que para nosotros sería imposible, ¿sí? O será muy difícil levantarlas por nuestra propia cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos levantar un coche para poder acomodarlo y todo eso, pues obviamente necesitamos una prensa hidráulica.
También en la construcción y fabricación de maquinaria, en producción de vigas, estructuras metálicas, componentes industriales y todo. Pues, por ejemplo, en el freno, probablemente en el freno de si estamos ocupando una grúa, al momento que frenamos, pues también ahí nos está ayudando. Bueno, no al momento que frenamos, al momento que estamos moviendo para poder levantar algo que está haciendo la araña. Entonces, eso también podría considerarse como el uso de una prensa hidráulica. También en la industria de plásticos y polímeros, como es la compactación de resinas o materiales sintéticos, de igual manera nos está ayudando en aplicaciones médicas, como son las camillas hidráulicas como las que vimos ahorita. O también hay otras que es para levantar a las personas, que también ayudan, por ejemplo, levantarlos de la cama. Entonces igual les ponen como si fuera una hamaca o una parte de abajo de como una tela, le empiezan a poner con un pedal, empiezan a hacer presión y esa presión se multiplica por un área que ayuda a levantar a la persona que está enferma y le ayuda a transportarla como una hamaca, si así le podemos decir, ¿no? Otro de los usos también es en el uso doméstico o de oficina, como es compactadores de basura hidráulica. Si alguna vez ustedes vieron la de Toy Story, parece que la 3, ellos caen a un carro de basura y el carro de basura empieza a compactar. Entonces, el hecho de que haga esa prensa también es porque hay algo que digamos que hizo un fluido, en este caso es un fluido pequeño, está haciendo una presión con un área mayor para poder compactar la basura. También es el mismo principio que tiene, por ejemplo, Wall-E, cuando empieza a compactar su cajita para las basuras. Entonces, también Wall-E podría decir que está ocupando una prensa hidráulica, ¿no? Y también, en fin, tenemos en investigación y laboratorios como pruebas de resistencia de materiales. También ahí lo podemos ocupar. Y para también verificar aleaciones. Aleaciones que es la combinación de algunos metales y que no están en estado puro, ¿no? Por ejemplo, aleación de oro y plata. Entonces, también eso también ayuda para verificar pues, resistencias. Por último, podemos decir que una prensa hidráulica es útil si necesitas mucha fuerza en poco espacio, de forma controlada, constante y precisa. Ahora vamos a hablar de otro principio de los fluidos, que en este caso se conoce como el principio de Arquímedes. Todo esto surge porque, vamos a hablar un poquito sobre Arquímedes. Arquímedes fue un griego que vivió aproximadamente en el año 250 antes de Cristo. Se presume que descubrió su principio dándose un baño, que salió corriendo por las calles de Siracusa cuando descubrió el principio y salió gritando Eureka, Eureka por todos lados. Salió pues desnudo y obviamente pues espantó a toda la gente. De ahí viene la palabra Eureka, que Eureka en griego significa lo encontré o lo hice. Eso lo hacen según los científicos cuando descubren algo, digamos que en honor a Arquímedes. Pero ¿de qué se viene este principio? ¿De qué se viene esta historia? ¿Por qué Arquímedes salió todo desnudo por las calles feliz porque había descubierto algo? Eso se debe a porque el rey de ese momento mandó a crear con un orfebre, una persona que hacía las coronas, mandó a crear una corona totalmente de oro. Pero él tenía la duda de que la corona fuese totalmente de oro. Entonces fue a ver a Arquímedes, mandó a llamar a Arquímedes y le preguntó que si había una manera de descubrir que la corona era 100% de oro. Entonces al ser eso fácil puede decir, no, pues entonces pues si la puedo destruir, la puedo fundir, puedo hacer un cubo, pues puedo determinar el volumen, la masa y ya. Pero obviamente el rey pues dijo que no, o sea, es no destruirla. En base a esto, él empezó a imaginar cómo lo podía hacer, pero no se le ocurría. Entonces cuando estuvo en la tina, se dio cuenta que cuando se aventó o cuando se metió al agua,
el agua se desbordó y se dio cuenta que el peso, que en este caso, el peso del fluido, cuando uno se avienta a una alberca o una tina, hay una diferencia de fluido desplazado. Entonces, se puede decir que el peso del fluido desplazado es igual al peso del objeto menos el peso del objeto dentro del agua. Pero a esto, ¿por qué se origina? Entonces, esto se origina gracias a lo que se llama la fuerza de empuje. ¿Qué es la fuerza de empuje? Es la fuerza que le está haciendo una oposición a la fuerza normal. Por ejemplo, que es lo que habíamos comentado. Si yo estoy sobre una superficie, o en este caso, por ejemplo, bueno, si considero, si yo soy una persona y voy caminando sobre una banqueta, yo tengo una fuerza normal. Esta fuerza normal me permite tener mis pies sobre la tierra, ¿no? Porque la gravedad es la que me está trayendo. Pero si no hubiera una fuerza de empuje, por así decirlo, yo tendería a como a hundirme. Entonces, esta fuerza de empuje es al revés que la fuerza normal, que en lugar de ir la fuerza normal va hacia abajo, la fuerza de empuje va hacia arriba. Entonces hace como que una contraataca. Entonces están en oposición. Si la fuerza normal va hacia abajo, la fuerza de empuje va hacia arriba. Entonces, algo que tenemos que tener claro. Él lo que está haciendo, o el principio de Arquímedes menciona que existe una fuerza de empuje, comparándola con la fuerza normal. La fuerza normal, recordemos que tiene que ir hacia abajo. Entonces, la fuerza de empuje va hacia arriba, ¿sí? Y vamos a partir de esta fórmula, que es la fuerza de empuje es igual a la gravedad por la densidad del líquido por el volumen que estamos desplazando. Entonces, con eso nosotros podemos hacer cálculos. Pero esto, ¿para qué nos sirve? Para determinar la pureza de la corona. Entonces, vamos a asumir, o vamos a presumir, por así decirlo, como probablemente lo pudo haber hecho el señor Arquímedes, ¿no? Entonces, vamos a hacer el principio de Arquímedes, ¿no? Y vamos a seguir los pasos. El primer paso que hizo el señor fue pesar la corona en el aire. ¿Qué quiere decir? Pues la agarró como con un hilo o algo así para poder pesarla. Después, para obtener su peso real. ¿Cómo determinas el peso? Pues determinando la masa por la gravedad. Después, para determinar el peso, es la masa por la gravedad. Después, lo que hizo fue sumergir la corona en agua. ¿Para qué? Para medir el empuje que recibe. No es lo mismo que yo, por ejemplo, camine en el aire a que quiera caminar en una tina, ¿no? ¿Por qué? Porque en la tina la fuerza de empuje es mayor. Por esa razón, cuando yo estoy nadando, puedo hasta cargar a alguien, ¿no? No pesa, ¿por qué? Porque la fuerza de empuje es mayor y me está haciendo una contraatacación o contraataque, por así decirlo. Entonces, en este caso, el señor Arquímedes fue lo que hizo, medir el empuje que recibe. Esto se puede hacer viendo cuánto pesa menos la corona al estar sumergida, y esa diferencia es la fuerza de empuje. La fuerza de empuje lo que va a hacer es el peso de la corona en el aire y cuando está sumergida. Después de eso, pues calculo el volumen desplazado de esta fórmula, que es la que tenemos aquí, que fue la que anteriormente vimos, que es esta. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que queremos determinar el volumen. Este está multiplicando, pues si lo paso de este lado, pasaría dividiendo. Y ya de ahí lo quería sustituir. Ya teniendo el peso y teniendo el volumen, puedo probablemente calcular la densidad, ya sea masa sobre volumen o peso sobre volumen. Peso sobre gravedad y volumen. Entonces aquí lo que pudo haber hecho el señor es precisamente esto. Ahora, vamos a imaginarnos unos pesos, ¿no? Vamos a imaginarnos que él pesó la corona en el aire, ¿no? Y le dio 1.93 newtons. Y luego la corona la pesó en el agua
Pues, ¿cómo lo hizo? Pues en este caso, pues obviamente con una, nosotros podemos hacerlo en el laboratorio, pues estar dando la balanza y en ese para determinar la masa y en eso pues obviamente pues determinar el peso. De ahí se determinó el empuje, que en este caso el empuje va a ser igual al aire, bueno, el peso de la corona en el aire, menos el peso de la corona en el agua, y nos da que es de 0.20 newtons. Después de eso vamos a calcular el volumen desplazado. El volumen desplazado igual, aquí les comento, hay que poner las unidades. Nos va a decir que es el volumen desplazado, que es el peso, que está en ese, digo, en la fuerza de empuje, que son 0.20 newtons, entre la densidad por la constante. Y esto me va a dar igual a 2.04 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, que es el volumen. Y posteriormente, pues yo con esto puedo calcular la densidad. Y esto me va a dar que la densidad es de 9.700 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Esto qué quiere decir? Que esa densidad es mucho menor que la densidad del oro. La densidad del oro es de 19.300 kilogramos metro cúbico. Así que quiere decir que no es oro puro. Por esa razón, se cuenta en esta parte de la leyenda que cuando Arquímedes fue con su rey y le dijo que que era una aleación, pues mandaron a decapitar a orfebre por haber mentido. Entonces, después de todo esto, volvemos a mencionar, ¿qué es el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sólido sumergido en un líquido en reposo experimenta una fuerza hacia arriba, que sería esta fuerza. A esa fuerza se le llama empuje, cuya magnitud es igual al peso del fluido desplazado por el sólido sumergido. Entonces, cuando mi peso es mayor que mi fuerza de empuje, mi objeto, en este caso, tiende a hundirse. ¿Por qué? Porque pesa más que lo que tiene la fuerza de empuje. En este caso, la fuerza de empuje, ¿de quién es? Pues del agua, ¿no? ¿Y qué pasa si mi peso es menor que la fuerza de empuje? Es decir, pesa menos, pues entonces tiende a flotar, ¿no? Y si es igual, pues queda como suspendido. Podríamos considerar que nosotros por esa razón flotamos, ¿no? Entonces, por nuestro peso, nuestra densidad. A eso se le conoce como fuerza de empuje y obviamente va a generar un cierto volumen desplazado, como en este punto. Cuando se une completamente, pues va a haber ese volumen desplazado. Aquí, pues obviamente no se desplazó porque la fuerza de empuje es muchísimo mayor. Y aquí, pues hay una igualdad, ¿no? Y volvemos a lo mismo, para calcular la fuerza de empuje va a ser igual a la constante gravitacional, que en este caso es proporcional por el peso, que es de 9.8 metros sobre centímetro cuadrado. La densidad del líquido, en este caso pues estamos hablando probablemente de agua, y el volumen desplazado, que es el que va a ocupar el cuerpo al momento que ingresa y quiere vencer la fuerza de empuje. Entonces, pues por esa razón es que funciona el principio de Arquímedes. Ahora, partiendo del principio de Arquímedes, hay una pregunta que probablemente pues podemos hacernos, ¿no? ¿Por qué una monedita se hunde y por qué un barco flota? La respuesta, pues obviamente también está en el principio de Arquímedes, en el cual nos dice que la moneda se hunde porque tiene una pequeña superficie y tiene una gran densidad, es decir, tiene un peso mayor que la fuerza de empuje. Por esa razón se va a hundir. Y el barco forma un hueco, o sea, no es totalmente metálico, tiene huecos. Entonces, es como una aleación o una combinación entre el metal y el volumen. Por lo tanto, tiene aire y metal, que en promedio se genera una densidad que es muchísimo menor que la del agua, en este caso, que la que tiene toda la superficie, es mayor la cantidad de superficie de contacto. Entonces, en resumen, una moneda desplaza poco el volumen y es mayor su densidad que la del agua. Por esa razón se hunde.
Y un barco no desplaza casi volumen. ¿Por qué? Porque su densidad es menor que la del agua y por lo tanto flota. Después de eso, terminamos con el siguiente punto de la unidad 1 y empezamos con el último punto de la unidad 1, que es hidrodinámica. Entonces, ¿qué es en este punto la hidrodinámica? Como dijimos, es el estudio de los fluidos en movimiento. Pero ahorita tenemos que identificar o tenemos que saber qué significa flujo en dinámica. Y nos dice que el flujo se refiere al movimiento de un fluido, en este caso un líquido o un gas. Como bien dijimos, un fluido puede ser un líquido o un gas. Las aplicaciones que nos ayudan para, en este caso, para los fluidos, es obviamente para saber el diseño de tuberías, o si no es lo mismo pasar, por ejemplo, un gas nitrógeno, a pasar, por ejemplo, petróleo, o pasar, por ejemplo, cloroformo, o pasar a glicerina. O sea, van a inferir mucho sus densidades, sus viscosidades, sus pesos específicos. Es muy importante por esa razón el diseño hidráulico de los fluidos. También en el área aerodinámica y en el diseño de aeronaves. Por ejemplo, pues obviamente el aire es un fluido, entonces tenemos que determinar, por ejemplo, la estructura de las alas de un avión, cómo va a ser el esfuerzo importante de la punta de los aviones, sobre todo si estamos hablando de aviones que son considerados aviones para, pues, de uso militar. Si se dan cuenta, esos tipos de aviones tienden a ser mayor, terminan más en punta, obviamente para cortar más rápido el flujo del aire y obviamente agarrar mayor velocidad. Entonces, por esa razón también es importante en la hidráulica, el diseño de presas y sistemas de riego, pues también es importante porque, por ejemplo, en los sistemas de riego, cuando utilizamos un agua normal, pues esa agua tiene mucha cantidad de minerales, de sales, y si no tengo, por ejemplo, tuberías de acero inoxidable, que son muy caras, y tengo las normales, pues van a empezar a generar una corrosión. Entonces tengo que evaluar en qué tiempo se me van a oxidar y me van a causar incrustaciones, que en este caso son las tuberías, pues que son más sencillas. Al final de cuentas van a generar unas costras. Estas costras se van a despegar y me pueden provocar en algunos problemas dependiendo del sistema de riego al que yo quiero hacer. Por ejemplo, probablemente yo tengo alimentos muy delicados en los cuales no puedo agregarles incrustaciones metálicas porque me van a afectar. Entonces, por esa razón es importante su diseño. También en procesos industriales que involucran fluidos, como por ejemplo le dije, si estamos manejando, como por ejemplo Pemex. Pemex maneja fluidos muy viscosos, como son los petróleos, todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos, también con los gases, metano, etano, butano, propano, todos ellos, aparte de la composición que tiene física, también tenemos todas las otras composiciones. Por ejemplo, obviamente si estamos viendo con gases de metano, pues son gases muy inflamables que también se deben de evaluar y checar obviamente sus presiones, pues para no generar algún problema. Vamos a hablar un poco de las características de los fluidos hidrodinámicos. Como podemos ver, los fluidos se pueden dividir de manera principal, porque hay otro más, pero de manera principal en un flujo laminar y en un flujo turbulento. Como podemos ver, el flujo laminar nos dice que es un movimiento suave y ordenado de las partículas del fluido. Podemos utilizar, por ejemplo, que podremos considerarlo como para la manguera del agua, cuando estamos lavando el coche, cuando no le ponemos el dedo, por así decirlo, porque no estamos generando una presión. Sale de manera lineal, tranquila, es un flujo ordenado y un flujo suave. A ese se le conoce como flujo laminar. También tenemos el flujo turbulento. El flujo turbulento es un movimiento caótico, o sea, es un desorden con remolinos y fluctuaciones irregulares. Eso pasa, por ejemplo, cuando tenemos la llave de la manguera del agua, ¿no? Cuando no le ponemos el dedito, está generando un movimiento suave. Pero cuando nosotros le ponemos el dedo, la salida se ve diferente, o sea, se ve con fluctuaciones irregulares.
Entonces, eso es el comportamiento de los fluidos. No es lo mismo determinar, por ejemplo, la velocidad de este a determinar la velocidad de este. No es lo mismo determinar la presión de este a determinar la presión de este. Por obvias razones, su presión de este va a ser muchísimo mayor que pues, la de este. ¿Por qué? Pues por el movimiento caótico que este representa. También los fluidos se pueden clasificar como fluido comprensible y fluido incomprensible. ¿Qué es un flujo comprensible? Aquí dice que los gases son fluidos comprensibles. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos una jeringa, ¿ok? Y a esta jeringa le ponemos nuestro dedito hermoso. Cuando le ponemos nuestro dedito y aplicamos una fuerza con el émbolo, en algún momento se va a comprimir. No tanto, pero se va, digamos, no vamos a llegar a cero, pero se va a comprimir, ¿no? Entonces va a ser esto. Y cuando yo suelte el émbolo se va a regresar. Pero lo voy a tratar de comprimir lo más posible, ¿no? Entonces se da cuenta de esta distancia a esta, pues sí hubo una. Entonces pude comprimir, lo pude compactar. Digamos que de eso viene la palabra comprensible, de poder compactar. Y nos dice que son aquellos cuya densidad varía significativamente con los cambios de presión. Ejemplo, los gases. Entonces, todos los gases, en su mayoría, son comprensibles. Ahora, existen los flujos incomprensibles, que en su mayoría son líquidos. Estos flujos se les conoce como incomprensibles porque son aquellos cuyas densidades permanecen prácticamente constantes ante cambios de presión y ante cambios de presión como los líquidos. Aquí, por ejemplo, por más presión que yo le aplique, a este, no lo voy a poder comprimir. Se va a quedar así, o sea, no voy a poder así, por ejemplo, aquí si hay una distancia que hay para poderlo comprimir, pues son comprimibles. Pero estos, por más que yo le aplique, probablemente voy a poder comprimirlo un poquito. Por eso es de que son poco comprensibles y por esa razón los clasificamos como incomprensibles. Entonces, por esa razón, esa es la diferencia entre un flujo comprensible y uno incomprensible. Este lo puedo comprimir y este no lo puedo comprimir o lo puedo comprimir muy poco. Y aquí tengo una nota que nos dice que no existe un fluido 100% incomprensible. Se puede comprimir un poquito, pero no tanto. En la siguiente diapositiva vamos a ver el comportamiento o una idea de cómo se comporta un fluido en relación a su estado. Por ejemplo, aquí estamos viendo el desplazamiento de un flujo a través de una tubería, si así lo queremos ver. Y en el comportamiento laminar estamos viendo que tiene un comportamiento constante o un comportamiento ascendente. Es decir, puede ser predecible, ¿no? El turbulento, como bien lo dijimos, es caótico, no tiene un orden, es muy desorientado, ¿no? Y el transicional es obviamente la mitad de estos dos, o sea, ni muy lineal ni muy caótico. Entonces podemos generar un fluido transicional si, por ejemplo, yo a un laminar le aplico un poco de presión, pero al momento que yo le agregue demasiada presión, lo voy a volver turbulento. Entonces, principalmente tenemos dos tipos de fluidos en este caso, el laminar y el turbulento. Pero también la transición entre uno y otro se le conoce como fluido transicional. Después vamos a hablar un poco de las abreviaturas. Aquí vamos a involucrar unos conceptos que son importantes que no nos aprendamos, porque no se trata de memorizar, sino de comprender o de analizar. Como les comenté, aquí es importante que interpretemos mucho el análisis dimensional, porque gracias a eso podemos interpretar sobre qué estamos hablando. Entonces, ahorita vamos a hablar de unos conceptos, por ejemplo, el caudal volumétrico, que vamos a explicar un poquito más adelante. El caudal volumétrico, su símbolo es una U, y sus unidades es metro cúbico sobre segundo, que quiere decir
que estamos midiendo volumen sobre tiempo, ¿de acuerdo? Después tenemos el otro, que es caudal másico. El caudal másico es una M, y aquí se movió, pero tiene un puntito aquí arribita. Es una M con un puntito, y ese nos está diciendo que sus unidades son kilogramos sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de masa sobre tiempo, ¿de acuerdo? También vamos a hablar de la velocidad, que en este caso la velocidad se representa con una V, y es los metros sobre segundo. También vamos a hablar del área, pues obviamente habrá áreas de tubos, porque como ya estamos hablando de flujos en movimiento, esos fluidos van a fluir a través de recipientes, que en la mayoría de las veces son, pues obviamente, pues son tubos que tenemos que determinar, pues las áreas, volúmenes, velocidades, caudales. Y en este caso, el área, pues obviamente sabemos que se representa con la letra A mayúscula, y las unidades, pues son metros cuadrados, si estamos en el sistema internacional. Por último, tenemos a la densidad, que es una letra griega, no me acuerdo su nombre, pero es como una tipo P. Y las unidades son kilogramos sobre metro cúbico, que quiere decir la densidad es la cantidad de masa contenida en un volumen. Entonces, es importante que cuando nosotros estemos analizando alguna magnitud, podamos comprender qué tipo de unidades son las que tienen y en base a eso analizar, porque como les comenté, cuando hagamos nuestros ejercicios tenemos que ver que, por ejemplo, si estoy hablando de, por ejemplo, de un peso, sé que el peso lo tengo que determinar en newtons. Si estoy hablando, por ejemplo, de una presión, pues esta presión tiene que estar dada con pascales, ¿no? Entonces, si estoy hablando ahorita de un caudal másico, sé que el caudal másico tengo que tenerlo en kilogramos sobre segundo. Entonces, de esa manera es como yo voy a ir relacionando. Vamos a continuar ahora con la explicación de lo que es caudal, que es de lo que habíamos hablado aquí en caudal volumétrico y caudal másico. Vamos a ver qué es caudal. Nos dice que caudal, que se representa la mayoría de las veces con una Q, se refiere a la cantidad de fluido que pasa a través de una sección transversal específica en una unidad de tiempo. En pocas palabras, pues es la cantidad que pasa a través de una tubería, ¿de acuerdo? Es decir, es el volumen del fluido que fluye por un punto dado en un determinado periodo. Se puede expresar como caudal volumétrico cuando nos referimos a ¿qué? A volumen por unidad de tiempo, o caudal másico cuando nos estamos refiriendo a masa por unidad de tiempo. Si nosotros nos estamos refiriendo a un caudal volumétrico, la forma de calcularlo puede ser de dos maneras. La primera es volumen sobre tiempo. Y la segunda es igual, caudal volumétrico es igual al área por la velocidad. Hay dos maneras, hay dos fórmulas de determinarlo. Volumen sobre tiempo o caudal por la velocidad. El caudal volumétrico yo lo puedo manejar o lo puedo utilizar en galones sobre minuto, metros cúbicos sobre segundo o litros sobre segundo. No tenemos que olvidar que estamos hablando de unidades de volumen entre unidades de tiempo. Y a eso se le conoce como caudal volumétrico, es decir, el volumen que yo estoy pasando en cierto tiempo. ¿De acuerdo? Y se representa como una Q. Ahora, si yo quiero calcular el caudal másico, que es una M como con un puntito arriba, igual lo puedo determinar por medio de dos fórmulas. La primera es caudal másico es igual a la densidad por Q, que en este caso es el caudal volumétrico. O la siguiente fórmula, que es caudal másico es igual a la densidad por el área
por la velocidad. Y las unidades que tiene el caudal másico es kilogramos sobre segundo o libras sobre segundo. En este caso estamos hablando de unidades de masa. ¿Por qué? Porque al considerar caudal másico yo estoy hablando de una masa que está pasando. Entonces puede ser un volumen o puede ser una masa, dependiendo de lo que yo quiera calcular. Sobre unidades de tiempo. Bien puedo llamarle al caudal másico cada caudal másico o bien puedo llamarle gasto. Estos conceptos son muy importantes para la hidrodinámica y también para la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es muy importante, la estudian los ingenieros mecánicos y parte de los ingenieros químicos y me parece que también los petroquímicos, ¿no? Y todas sus derivaciones. ¿Por qué? Pues obviamente para el diseño de tuberías, para la optimización de procesos, entonces por esa razón es muy importante. Digo, no es lo mismo que yo, por ejemplo, estoy utilizando acetato de etilo, que era el que habíamos ocupado anteriormente, a que yo, por ejemplo, esté ocupando cloroformo o que esté ocupando glicerina. Entonces tengo que ver cuáles son las densidades y sobre todo para qué me ayuda el caudal másico. Me ayuda, por ejemplo, a determinar si hay fugas, porque si yo sé que me estoy ocupando cierta cantidad de volumen de cierta sustancia por un tiempo y yo esto lo hago a un mes, yo tengo siempre mi relación y me doy cuenta que después de ese mes o en el siguiente estoy gastando probablemente el doble, digo, ¿qué está pasando? Entonces hago un estudio, checo, hago un análisis, una identificación de riesgos y me doy cuenta que probablemente en tal punto de la empresa hay una fuga. Entonces, ahí estoy perdiendo pues el líquido importante, ¿no? Entonces, por esa razón es muy importante estar checando los caudales, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es para determinar el caudal másico. Entonces, estoy hablando de caudal másico, me estoy refiriendo a masa sobre volumen. Digo, masa sobre tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, el ejemplo dice así, una planta de alimentos transporta aceite vegetal a través de una tubería circular de 4 pulgadas de diámetro interno. El aceite fluye a una velocidad promedio de 2.5 metros sobre segundo. La densidad del aceite vegetal es aproximadamente de 920 kilogramos sobre metro cúbico y me dice que debo de determinar el gasto másico. Entonces ya me está dando el diámetro interno de la tubería, que son 4 pulgadas. Como tengo pulgadas que están en el sistema inglés y todo lo demás me lo está dando en el sistema internacional, es más fácil convertir nada más las pulgadas a metros para hacerlo el sistema internacional que convertir tanto la velocidad como la densidad al sistema inglés. Entonces todo lo manejo en el sistema internacional. Entonces al convertir el diámetro interior de la tubería de 4 pulgadas a metros, que me da 0.1016. Con eso yo puedo calcular el área del cilindro. Bueno, el área del tubo, pero como es un tubo circular, pues obviamente voy a determinar el área de un círculo. Y con eso del diámetro, pues yo puedo determinarlo. De ahí tengo la velocidad y tengo la densidad. De ahí veo la fórmula, que la fórmula, en este caso, como usan esos datos, pues me conviene utilizar la de la densidad, que sería pues esta. Entonces me voy a la fórmula donde dice que el gasto másico es igual a la densidad de mi fluido por el área de la tubería por la velocidad. Al sustituir, bueno, en este caso tengo que determinar primero el área. Como es una tubería, pues obviamente circular, tengo que determinar el área del círculo, donde es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Al realizar la sustitución, pues es ¿cuánto vale pi? 3.1416 por el diámetro, que en este caso es 0.1016 metros al cuadrado, entre 4. El resultado me da de 0.0081 metros cuadrados. Ahora, ya que tengo el área, voy a sustituir todo, que es los 920 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad, por el área, que es 0.0081 metros al cuadrado, por la velocidad, que es 0.5 metros sobre segundo. Y eso me va a dar a 18.64 kilogramos sobre segundo.
Ok, igual recuerda aquí, es importante que hagamos el análisis dimensional. Cuando yo estoy multiplicando números, no solamente estoy multiplicando números, sino también estoy multiplicando unidades. Entonces, estoy multiplicando los kilogramos por los metros cuadrados por los metros. Y esto me está dando igual a kilogramo metro cúbico. ¿Por qué? Pues los kilogramos, porque el metro cúbico por el metro, pues me da metro cúbico. Y eso lo voy a dividir entre metro cúbico por segundo. Y metro cúbico entre metro cúbico se van a la unidad y por esa razón me queda kilogramos sobre segundo, que son las unidades del flujo másico. Por lo tanto, tenemos que el gasto másico de aceite vegetal en esta línea de proceso es de aproximadamente 18.6 kilogramos sobre segundo, que quiere decir que cada segundo están pasando 18.6 kilogramos por esa tubería en un segundo. Entonces, ahí es como yo puedo ver, por ejemplo, por turno o por día, dependiendo cómo es lo que yo quiera ver, cuánto aceite vegetal estoy ocupando, si es mi materia prima. En la aplicación, esto me dice que me puede ayudar a determinar el consumo de materia prima por hora, y es lo que les comenté. Si yo en mi materia prima, usualmente, supongamos, yo me gasto, no sé, 1000 kilogramos por turno, supongamos, me gasto 1000 kilogramos por turno, que son las 8 horas. Si yo me gasto eso y me estoy dando cuenta que en lugar de gastarme 1000, me estoy gastando 1300 y estoy teniendo la misma cantidad de producto de final, mi producto terminado, pues digo, ¿qué está pasando? Estoy gastando muchísimo más de lo que usualmente ocupo. Entonces tengo que checar, probablemente tengo una fuga en una tubería y eso es lo que me está afectando. Entonces, por esa razón es muy importante pues poner atención a esos detalles. Ahora vamos a ver un ejercicio que es para calcular el caudal volumétrico. Y cuando estoy hablando de caudal volumétrico, pues ya estoy, estoy utilizando una fórmula para hacer un proceso en el cual estoy hablando del caudal volumétrico. Entonces vamos a hablar sobre el problema. El problema es, una bomba de fusión médica está programada para administrar solución salina. ¿Para qué nos sirve la solución salina? Pues, por ejemplo, cuando estamos deshidratados, pues nos puede ayudar. Cuando no tenemos, pues obviamente, la cantidad suficiente de agua en nuestro cuerpo, eso nos puede ser, que probablemente es porque pues, no hemos comido, porque sudamos mucho, o porque probablemente tenemos una infección estomacal y hemos tenido diarrea, no sé, como 3 días. Entonces, cuando tenemos esos problemas de deshidratación, pues en el seguro pues nos dan un poco de solución salina para poder recompensarnos, ¿no? Para poder hidratarnos. Entonces, se le agrega a este paciente cloruro de sodio al 0.9%, a un paciente a un ritmo de 10 mililitros por hora. Entonces, al decir un ritmo, estamos hablando de un caudal, ¿no? Que es lo que tenemos. Y dice, el fluido pasa a través de una línea delgada conectada a la vía intravenosa, como podemos ver en la imagen. Y nos dice que queremos calcular el volumen volumétrico en metros sobre segundo. ¿Por qué nos los dieron en mililitros por hora? Entonces hay que calcularlo en metros cúbicos sobre segundo y verificar cuánto volumen total se administra en 8 horas de tratamiento, que es lo que la persona va a estar pues con el suero, ¿no? Y los datos que tenemos es el caudal dado, que es de 100 mililitros sobre hora, que quiere decir que por una hora están transcurriendo 800 mililitros, ¿sí? Pero lo que me están pidiendo es primero convertirlo a metro cúbico sobre segundo y después determinar cuánto es por 8 horas. Entonces lo que voy a hacer es una conversión. Tengo aquí 100 mililitros sobre hora. Entonces, si yo quiero convertir, en este caso, los mililitros a metro cúbico, los mililitros están arriba, tengo que poner los mililitros abajo, para que al momento que yo simplifique, las unidades se vayan a la unidad, se quede a 1 y solamente me queden metros cúbicos. Entonces, y aquí yo estoy diciendo que un metro cúbico tiene 1.000.000 de mililitros. Con eso, elimino mililitros y solo me quedan metros cúbicos. Pero yo necesito ahora los segundos. Entonces, si la hora está aquí abajo, tengo que ponerlo aquí arriba para simplificar las unidades y me queden segundos. Entonces, una hora tiene 3.600 segundos.
Después de esto, pues yo hago la multiplicación, pues hago 100 por 1, pues me da a 100. Y 1.000.000 por 300.000 me da toda esta cantidad. Y esto va a ser igual al momento que yo haga esta operación, me va a decir que la división es de 2.77 por 10 a la menos 8 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, al hacer eso, yo ya estoy obteniendo las medidas de unidades que me están solicitando. Ahora, con relación a eso, yo necesito saber, aquí me están diciendo que esto es por un segundo, ¿no? Entonces, ahora yo necesito saber cuánto es el volumen que tengo que poner, en este caso, en las 8 horas. Entonces, el volumen es igual a lo que vale el caudal, que en este caso tendría yo, me regreso aquí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es solamente hacer un despeje para poder calcular el volumen. Entonces, aquí nos dice que el volumen va a ser igual a lo que vale el caudal, que en este caso es 2.77 por 10 a la menos 8 metros cúbicos sobre segundo por el tiempo. Y el tiempo ya lo estoy convirtiendo en este caso a las 8 horas, que son 28.800 segundos. Y esto me va a dar igual a 7.99 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Esto en metros cúbicos va a ser igual a 800 mililitros. Y pues si nosotros no nos hubieran pedido estos metros cúbicos, pues hubiera sido fácil determinarlo, porque como ya no nos estaban dando en horas, nos decían que son 100 mililitros por una hora, pues técnicamente nada más tenemos que hacer una regla de 3. Si por una hora están pasando 100, por 8 horas, pues ¿cuántos están pasando? Entonces, pues técnicamente sería hacer la multiplicación y la división y nos da 800 mililitros. Y así es como podemos determinar, pues, los caudales. Entonces, para hacer un repasito, es importante que nosotros aquí determinemos las velocidades, el área y también pues los volúmenes, que es volumen sobre tiempo. Los caudales, ¿para qué nos ayudan? Para saber la cantidad de materia, o en este caso materia prima, que yo estoy pasando por unidad, por cierta cantidad de tiempo, y lo cual me ayuda para poder, pues obviamente, checar rendimientos. Y hasta aquí. Terminé. Para dar seguimiento, podemos decir o podemos dar como un tipo de recomendación que cuando hablamos de un caudal volumétrico, al decir un caudal volumétrico, me estoy refiriendo a que es un volumen por unidad de tiempo. Yo lo voy a ocupar principalmente para los líquidos incomprensibles como el agua. Aquí cuando hablamos que son fluidos incomprensibles son aquellos que no se pueden comprimir más allá de. ¿Por qué me conviene utilizar un caudal volumétrico con fluidos incomprensibles? Porque la densidad es constante, entonces la densidad no me va a influir. Recordemos que en este caso la densidad es la masa por unidad de volumen. Pero si yo llegase a ocupar un flujo comprensible, que es el que lo puedo comprimir, este va a depender mucho de la presión y la temperatura. Su densidad puede ser variable. Entonces, en este caso, no me convendría utilizar un caudal volumétrico. Entonces, yo ocuparía principalmente un caudal másico, que se puede considerar como o también se le puede decir casta. Entonces, dependiendo qué tipo de fluido es el que yo voy a ocupar, es si voy a ocupar un caudal volumétrico o un caudal másico. Eso va a ser, depende si yo tengo un fluido comprensible o un fluido incomprensible. Por lo general, lo que más ocupamos o lo que más ocupa son los fluidos incomprensibles, porque el agua se puede considerar como un fluido incomprensible, pues obviamente el agua es el solvente universal y es el que más ocupamos para la resolución de problemas o bien para transportar para producir energía, para enfriar algunos equipos, por ejemplo, transportarlos, para generar alguna energía, alguna presión. Entonces, el agua es, pues podemos decir que es solvente universal y nos ayuda, y por esa razón es más fácil ocuparlo y ocupar en este caso el caudal volumétrico para fluidos incomprensibles.
Después de esto, vamos a avanzar con el siguiente tema, que es la ecuación de la continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de la continuidad? Nos dice que la ecuación de continuidad en dinámica de fluidos expresa la conservación de masa en un flujo. En términos simples, establece que la cantidad de fluido que entra en una sección de un conducto debe ser igual a la cantidad de fluido que sale por la misma sección, sin importar la forma o el tamaño de la sección. Por ejemplo, aquí imaginemos que es un tubo. Este tubo, si se dan cuenta, tiene un diámetro diferente en este punto que del que tiene en este punto. Pero el caudal que va a tener o la cantidad de flujo que va a tener va a ser la misma. Entonces, esta es como una derivación de la ley de conservación de materia y energía, que quiere decir que todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, la ecuación de la continuidad nos dice que todo lo que pasa por un lugar, en este caso tubería 1, también va a pasar por el otro lugar, que es tubería 2. Por lo tanto, el área del punto 1 por la velocidad del punto 1 es igual al área del punto 2 por la velocidad del punto 2. Acá es importante que nosotros tengamos en claro algo para no generar confusiones, porque a veces pues suele suceder. Si se dan cuenta, aquí hay una B minúscula. Cuando yo estoy en física, en mecánica de fluidos y en química podría considerarse, pero más en física, cuando yo tengo una B minúscula me estoy refiriendo a velocidad y cuando tengo una B mayúscula me estoy refiriendo a volumen, ¿sí? Entonces, para no olvidar. O sea, aquí estoy hablando de Q1 es igual a Q2. Caudal de entrada es igual al caudal de salida. Si se dan cuenta, estoy manejando una Q, por lo tanto, puedo asumir que estoy hablando de un caudal volumétrico. El caudal volumétrico, pues, es más ocupado, como les comenté anteriormente, a fluidos incomprensibles. Por lo tanto, podemos suponer que es agua, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la característica de, como les dije, de los fluidos incomprensibles? Es que su densidad no va a variar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que consideremos estos puntos para el diseño de nuestras ecuaciones. Aquí también tenemos la misma imagen y estamos diciendo que si el conducto se estrecha, si el conducto se estrecha, disminuye el área, la velocidad del flujo del fluido aumenta y si el conducto se ensancha, la velocidad disminuye. Esta ecuación de continuidad lo que nos permite manejar es la conservación de la materia. Obviamente en flujos comprensibles como el agua. Esto significa que vamos a manejar un flujo volumétrico que se va a mantener constante a lo largo del flujo. Entonces, en este punto no estamos considerando, por ejemplo, que tiene fugas, ¿no? Y es lo que les había comentado. Una manera en la cual me puede ayudar un caudal volumétrico es para checar mis rendimientos. Saber cuánta cantidad de cierto fluido yo estoy ocupando durante cierto tiempo. Si veo que me estoy gastando muchísimo más de lo asumido, pues puedo investigar por qué y probablemente me pueda ayudar a identificar fugas. Entonces, esta ecuación de continuidad solo es aplicable si tenemos sistemas cerrados. Si tenemos un sistema abierto donde cual hay una disipación de energía, pues ya no sería correcta. Asimismo, también vamos a hablar del teorema de Bernoulli. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Bernoulli? Bernoulli nos dice que establece que en un fluido ideal, no considerando la fricción y el aumento de temperatura, entre otras cosas, al decir entre otras cosas, cuando hablamos de un fluido ideal, quiere decir que estamos hablando de un fluido en flujo laminar. ¿Cuál es el flujo laminar? Que era el que habíamos comentado. Este es el flujo laminar. ¿Qué quiere decir? Que tiene un movimiento suave y ordenado de las partículas. Entonces, una de las características de un fluido ideal es que es laminar, no hay aumento de temperatura,
no hay fricción. ¿Y qué es lo que me da principalmente la fricción? La viscosidad. Recuerden que la viscosidad es una propiedad de los fluidos. ¿Y qué es la viscosidad? La resistencia que presenta el fluido al movimiento. Entonces, al hacer eso, al generar una fricción, yo estoy generando una pérdida de energía. Y esa pérdida de energía, como en este caso de la ecuación de Bernoulli, al igual que la ecuación de la continuidad, me está diciendo que la energía como que se transforma, todo lo que entra es igual a la salida. Entonces, si en este caso, en el teorema de Bernoulli, yo pusiera un fluido que tiene una viscosidad alta, yo estoy generando una pérdida de energía ahí, entonces yo tengo que considerar esa pérdida de energía dentro de mi ecuación, y entonces el teorema de Bernoulli ya no sería aplicable para esto. Entonces, ¿qué es lo que establece un fluido ideal? Que sea flujo laminar, que tenga una viscosidad despreciable, que no haya aumento, que no exista fricción y que no exista un aumento de temperatura. Eso es lo que yo podría considerar, y obviamente que tenga una densidad constante. Eso es lo que yo podría considerar como un fluido ideal, ¿de acuerdo? Y nos dice otra vez, vuelvo a repetir, establece que en un fluido ideal, no considerando fricción, aumento de temperatura, etcétera, en movimiento, la energía total de un fluido en un punto es constante a lo largo de la línea de corriente. Esto significa que si la velocidad de un fluido aumenta, su presión disminuye y viceversa, manteniendo la energía constante. Entonces, aquí estamos viendo a la ecuación de Bernoulli. Si se dan cuenta, acá existe una igualdad porque estamos manejando dos puntos, un punto 1 y un punto 2. Y aquí me está diciendo que es un medio de la densidad por la velocidad 1 de mi fluido, ¿no? Al cuadrado. Más la densidad por la gravedad, por la altura del cual yo estoy tomando mi punto de referencia, más la presión de mi fluido 1, va a ser igualmente a un medio de la densidad por la velocidad de mi fluido 2, o en este caso, aunque sea el mismo fluido, puede ser del punto 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad, por la altura del punto en el que ahora estoy ocupándome, por la presión 2. Entonces, se dan cuenta, estos tres puntos son exactamente los que están acá. Al manejar una densidad por una velocidad, me estoy refiriendo a un movimiento. Este movimiento es más que nada la energía cinética. ¿Y qué es la energía cinética? Es la energía que un cuerpo posee debido a su movimiento, es decir, la energía en movimiento, ¿sí? Después tengo la densidad por la gravedad, por la altura. Esto no es más que nada que la energía potencial. La energía potencial que presenta el fluido. ¿Y qué es la energía potencial? Es la energía almacenada que tiene, como se dice su nombre, el potencial de realizar un trabajo. Entonces estoy considerando la energía en movimiento y la energía, como mencionar, en reposo o la almacenada, más la presión que está generando el fluido. Aquí, si se dan cuenta, en la ecuación de continuidad solamente considerábamos áreas y velocidades, y ya. Y en el teorema de Bernoulli estamos considerando energías, la energía cinética, la energía potencial y la presión de un punto va a ser igual a la energía cinética y la energía potencial del punto 2. Con esto queremos decir que todo esto, lo que está haciendo la teorema de Bernoulli, es que está relacionando presiones, velocidades y alturas, manejando la energía, manejando la ley de conservación de energía, y que todo esto a final de cuentas es el estudio de la energía mecánica. Es importante que nosotros estamos manejando aquí, y volvemos a mencionar, solamente lo estamos aplicando para gases ideales, no estamos considerando fricción, no estamos considerando viscosidad. Obviamente no existe un fluido 100% ideal, pero digamos que podemos despreciar algunas cosas para poder aplicar esta ecuación, como es la viscosidad, podemos despreciarla, y fluidos que tienen una densidad constante, como en este caso que es el agua. El agua es el que realmente nos va a apoyar para poder trabajar más.
o es el fluido que más se aplica a este teorema. Y aquí pues tenemos una pequeña imagen. Esta imagen es de una tubería. Y como pueden ver, este sería el punto 1 y este sería el punto 2. Entonces aquí yo tengo una velocidad 1 que la estoy ocupando en la energía cinética. De ahí estoy manejando una altura, que esta altura la estoy ocupando para la energía potencial y estoy manejando las presiones. No es lo mismo este diámetro para el área que yo voy a ocupar a este diámetro, por ende pues las presiones van a ser diferentes que a los que habíamos comentado. A mayor área, menor presión, que es en este caso aquí es a mayor área, menor presión, y a menor presión, a mayor área la presión disminuye y a menor área la presión aumenta. Entonces, por esa razón es importante que nosotros podamos identificar los fluidos y ver su comportamiento. La ecuación de Bernoulli es una ecuación donde estamos manejando diferentes tipos de energía con relación a los fluidos incomprensibles. No podemos manejar los fluidos comprensibles porque estamos manejando cuestiones de temperatura, presiones y también densidades, y entonces de esa manera ya no sería aplicado. Seguimos con el último tema de la unidad 1, el teorema de Torricelli. Torricelli no solamente tuvo un gran descubrimiento, como fue el descubrir cuánto pesaba el aire. Como les dije anteriormente, todo el mundo se cuestionaba qué era lo que había cuando movías la mano. O sea, cuando mueves la mano sientes algo, ¿no? ¿Qué es? ¿Tiene peso? ¿Cuánto pesa? Y el señor Torricelli lo pudo hacer. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Pudo medir la cantidad de presión considerando el vacío absoluto, ¿de acuerdo? Que ese vacío absoluto podría ser como la representación de lo que hay afuera de nuestro planeta, ¿no? Que sería lo que hay, la presión la presión cero, el cero absoluto, el vacío, que se supone que es el que está en el universo, ¿no? Y obviamente eso ya es parte de la física moderna. Entonces, el señor Torricelli se encargó de determinar la presión atmosférica. Pero de eso, el señor creó otro nuevo descubrimiento, que es el teorema de Torricelli. Realmente es sencillo, fácil de entender, pero que en algunos puntos pues existía, había cuestiones, había preguntas, había interrogantes sobre si realmente se podía o no. Y él pudo pues disipar esas dudas, ¿no? El teorema de Torricelli nos dice que establece que la velocidad con la que un líquido sale por un orificio en un recipiente es igual a la que tendría un objeto cayendo libremente desde la misma altura. En pocas palabras, nos está diciendo que no importa si está cayendo el agua de este orificio o yo la estoy aventando desde acá, al final de cuentas, la velocidad que va a tener va a ser la misma. Entonces, ¿qué estoy comparando? Estoy comparando la energía cinética, que es la energía en este caso de movimiento. Yo la estoy comparando con, la energía cinética que en este caso se está manejando como un movimiento rectilíneamente acelerado, que es la energía para determinar la caída libre, con el teorema de Torricelli, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hacer una pequeña comparación entre la caída libre, es decir, yo voy a aventar una gotita desde 1 metro y la otra es yo voy a poner un orificio que está acá, considerando que acá de este punto a este punto hay 1 metro, ¿sí? Entonces, en el primero es el concepto de Torricelli, ¿no? El fluido saliendo por un orificio. En el segundo es la caída libre de una gota, ¿no? Yo solamente quiero determinar su velocidad, la velocidad final. Entonces, aquí vamos a manejar que en alturas ambos tienen 1 metro, ¿sí? En gravedad es la misma para todos, tanto para la gotita como para nosotros, es la fuerza que ejerce la gravedad sobre nosotros, ¿no? Entonces, la constante gravitacional es de 9.81 metros sobre el segundo al cuadrado.
La fórmula que vamos a ocupar, Torricelli ocupó la misma, la de la caída de libre para la energía cinética, que es velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Posteriormente a eso vamos a realizar un cálculo, la sustitución, que es velocidad es igual a 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por la altura, que en este caso es 1 metro. Al realizar la ecuación, yo tengo que me da a la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 14.62. ¿Y ahí en qué unidades está? Ustedes pueden ver, sería metro por metro, metro cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Entonces, todo está al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y la velocidad final es igual a 4.43 metros sobre segundo. Ahora, cuando yo saco raíz, en este caso la raíz de 19.64, perdón, la raíz de 19.62 es 4.43. Pero ¿qué pasa con las unidades? Aquí es importante recordar que cuando tenemos una exponencial al cuadrado, al estar bajo una raíz cuadrada, se simplifica, porque la raíz y el cuadrado se cancelan mutuamente. Entonces, por esa razón es que no tenemos metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, sino metros sobre segundo, y obviamente metros sobre segundo son unidades de velocidad en el sistema internacional. Entonces, con esto tenemos que el tipo de movimiento que está ejerciendo en el teorema de Torricelli es un flujo de fluido por el orificio, y en la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son conceptos diferentes, pero al final de cuentas la velocidad es la misma, sin importar que yo esté sacando un fluido de un tanque o bien que lo esté aventando directamente. La velocidad es la misma. Ambos están basados en la conservación de la energía. Por lo tanto, la comparación demuestra que el teorema de Torricelli es equivalente a la fórmula de la caída libre, ya que ambos describen cómo la energía gravitacional, potencial gravitacional, se transforma completamente en energía cinética. Esto confirma que la velocidad con la que un fluido sale por un orificio a cierta profundidad es igual a la velocidad que alcanzaría un cuerpo en caída libre desde la misma altura. Por lo tanto, el señor Torricelli tuvo y siempre va a tener razón, y su teorema es una aplicación directa de la conservación de la energía mecánica. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos visto. Es importante hacer este repaso para tener las ideas frescas y las ideas claras, y sobre todo pues no llegar a confundirnos, porque a veces entre términos pues solemos pues tener esos problemillas. Entonces, un ligero check sobre esto desde el principio de la unidad hasta el final de la unidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vimos en esta unidad? Porque con el tema que vimos del teorema de Torricelli terminamos la unidad 1. Entonces empezamos con la unidad 1, que es fluidos. Tenemos que ver propiedades, la hidrostática y la hidrodinámica. Nos dicen que ¿qué es un fluido? Un fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. Nos dice que el estudio de la rama de la física que estudia los fluidos se le considera como hidráulica. Que tenemos diferentes tipos de análisis. Podemos estudiar la hidráulica por el tipo de análisis, como es la hidrostática y la hidrodinámica. ¿Qué es la hidrostática? Pues es el estudio de las propiedades de los fluidos en reposo, ¿sí? Y la hidrodinámica nos menciona que son los fluidos en movimiento. Entonces, uno es en reposo y el otro es en movimiento.
Podemos hacerlo también por las atracciones intermoleculares, que quiere decir que los fluidos tienen internamente en las moléculas tienen una fuerza, que es una fuerza molecular, que también se le conoce como fuerzas intermoleculares. Estas se conocen como fuerzas adhesivas o fuerzas cohesivas. Las fuerzas adhesivas es las capacidades que tienen de atracción las moléculas de distintas sustancias. Por ejemplo, la capacidad que tiene el agua para desplazarse o subir tantito sobre un vidrio o para unirse a otra sustancia en vez de seguir juntita, por así decirlo. Y las fuerzas cohesivas es la fuerza de atracción que tienen las moléculas del mismo tipo de sustancia. Como en este caso, pues podemos decir que la miel tiene una fuerza cohesiva muy significativa. ¿Por qué? Porque la miel es muy difícil que se pueda unir a otras sustancias, ¿no? Y en cambio el agua, a veces su fuerza adhesiva es mayor que la cohesiva. O sea, es más fácil que puedas unir el agua con otra sustancia que el agua que se quede así sin poderse mezclar, ¿no? Eso sucede porque por esa razón el agua es considerado como el solvente universal. Vimos también lo que es la tensión superficial. La tensión superficial lo que hace es que con las fuerzas de cohesión se genera una atracción entre todas las moléculas, pero en la superficie la fuerza de atracción intermolecular se hace de manera horizontal. Esto lo que se hace es que se genera una membrana elástica. Este tipo de pequeña fuerza la tiene que romper el peso del objeto que yo voy a poner en contacto, ¿no? Por esa razón, hay animalitos que pueden, pues, caminar o correr sobre el agua, o bien como los mosquitos que pueden estar detenidos sobre el agua sin hundirse, ¿no? ¿Por qué? Porque su fuerza no es suficiente, el peso, para poder romper esa tensión, esa membrana elástica. También vimos la acción capilar, que es la propiedad que tienen algunos líquidos para ascender o descender. ¿En función de qué? Pues de la fuerza adhesiva. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el agua, en este caso, tiene mayor su fuerza adhesiva que cohesiva y por esa razón asciende a través de un tubo capilar y forma un ángulo convexo. Sin embargo, hay fluidos que no pueden hacer eso y por esa razón forman una repulsión capilar. Entonces, la acción capilar tiene que ver más que nada con la fuerza adhesiva. Vimos la aplicación, también vimos las viscosidades. Vimos que la viscosidad es la propiedad de un fluido que describe la resistencia al movimiento o la resistencia al flujo. Y está en función de la presión y la temperatura. También podemos decir que la viscosidad está en función de las fuerzas cohesivas. Entonces, en este caso, la acción capilar es más que nada hacia las fuerzas adhesivas, es decir, que tanto una molécula distinta se une al vidrio, o sea, una atracción entre moléculas distintas. Y la viscosidad es sobre una fuerza cohesiva, es decir, moléculas que son de la misma internas. Y hay diferentes tipos de viscosidades. Por ejemplo, el agua tiene una viscosidad baja, que quiere decir que el agua se puede unir fácilmente con otra molécula de diferente sustancia. El aceite tiene una fuerza cohesiva pues media, que quiere decir enlaces intermoleculares de resistencia media, ¿ok? Y tenemos a otras sustancias de muy alta viscosidad que tienen fuerzas de cohesión muy altas, como son la miel, como son el petróleo o como son el alquitrán. Entonces tenemos que ver cómo podemos trabajar con ellos en base obviamente a una presión que le apliquemos o a una temperatura, cómo se van a comportar estos fluidos. También vimos lo que es la densidad. Hablamos sobre que la densidad es la cantidad de masa sobre un volumen. También dijimos que no importa que yo tenga, por ejemplo, 1 kilo de oro o tenga 100 kilos de oro. La densidad va a ser la misma. ¿Por qué? Porque si yo lo viera de manera microscópica, me lo llevara de manera macroscópica, la cantidad de moléculas que siempre van a ocupar un espacio va a ser la misma. En otras palabras, es la cantidad de materia ocupada en un volumen siempre va a ser la misma, no importa si es una cantidad pequeña o si es una cantidad grande, las moléculas siempre van a ocupar el mismo espacio. Por esa razón, la densidad es intrínseca, no depende de la masa.
Y eso es también algo que es muy importante, porque gracias a eso pues podemos analizar el comportamiento de los fluidos. Hicimos algunos ejercicios de densidad, también vimos lo que es el peso específico, vimos que el peso específico es el peso por el volumen y que las unidades en las que se están dando son unidades de fuerza, porque ahora estamos hablando de un peso sobre unidades de volumen. Hablamos también un poquito de lo que son magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas y por qué es importante hacer un análisis dimensional, porque gracias a eso podemos ver si nuestros cálculos son correctos, porque acuérdense que cuando hacemos una multiplicación no solamente estamos haciendo multiplicación de números, sino también multiplicación de magnitudes, y con eso, al momento que hagamos nuestro análisis, podemos ver que en nuestra simplificación, en nuestra resta, en nuestra adición, vamos a ver si lo que estamos haciendo es correcto o nos equivocamos en algo. Hicimos algunos ejercicios, vimos las unidades en el sistema internacional o en el sistema inglés, cuáles son las más comunes y cuáles son las que más ocupamos. También pues vimos conversiones. Vimos lo que es la densidad relativa y de qué manera nos puede ayudar. Vimos que la densidad relativa está en función de una sustancia en referencia y para el caso de los fluidos comúnmente es agua. Esto nos permite ver el comportamiento de un fluido en relación al agua. Por lo tanto, si yo estoy utilizando el agua y estoy ocupando un fluido, pues puedo saber si es muy denso, más denso que el agua, baja. Y si es menos denso que el agua, sube. Y así es como voy a analizar sus comportamientos. Hicimos ejercicios de ello también. Y también hablamos sobre la hidrostática, que fue el segundo punto de la unidad 2. Perdón, de la unidad 1. Hablamos sobre la presión, que en este caso es ejercida, es una presión porque se considera como la fuerza por unidad de área, que se puede considerar como una presión normal. Vimos que también existe la presión hidrostática, que en esta es el peso que ejerce un fluido sobre su mismo punto, sobre un estado en reposo, por así decirlo. Aquí tenemos que involucrar el área de la columna en el que está, porque obviamente entre más alto, pues mayor es el peso que está ejerciendo, ¿no? Entonces, es el peso que es el peso que está ejerciendo. Y en el caso del anterior que vimos, que es esta presión, que se le conoce que es por la fuerza normal. La fuerza normal, recordemos que es una fuerza que se está ejerciendo de manera perpendicular sobre una superficie. Aquí en la hidrostática ya estamos considerando una altura. Y en la presión absoluta, tenemos que ver que la presión absoluta es como que la más completa porque está involucrando la presión hidrostática y la presión atmosférica. Hicimos cálculos de presión, también cálculos de presión hidrostática y cálculos de presión absoluta. Vimos que es la presión atmosférica. Vimos que la presión atmosférica es el peso que tiene todo el aire sobre el nivel del mar, ¿de acuerdo? Y que a mayor altitud, menor presión. Entonces, la altitud es inversamente proporcional a la presión. Aquí lo que habíamos comentado, por ejemplo, comentamos lo de las papitas. Supongamos que yo soy dueño de Sabritas y tengo mi empresa aquí en Manzanillo y empaco Sabritas con una presión que es la mayor presión que puedo haber en la tierra y me la llevo, por ejemplo, a a Toluca, que Toluca es la parte más alta. Entonces, es como yo empaqué mis Sabritas en Manzanillo, lo que voy a hacer es que al momento que yo me las lleve a Toluca, lo que va a hacer es que va a haber una diferencia de presión. La presión que va a estar dentro de las papitas va a ser mayor que la presión que está afuera en Toluca. Entonces mis papitas van a tender a inflarse, ¿sí? O si fuera al revés, si yo empaco, por ejemplo, unas papitas en Toluca, donde la presión es baja, y me las traigo a Manzanillo, mis papitas ligeramente se van a comprimir. Por esa razón es importante cuando las personas transportan alimentos o transportan algo, sobre todo si también van en el avión, ¿no? Por esa razón los aviones deben despresurizar porque deben de controlar precisamente esa presión para que no afecte a los pasajeros. Vimos sobre la diferencia entre presión normal, presión hidrostática, presión atmosférica y presión absoluta. Perdón.
Vimos sobre el experimento de Torricelli y cómo este señor se las ideó para utilizar mercurio, considerando que es una sustancia muy densa en relación al agua, y de esa manera él pudo determinar la cantidad de presión que existe en el aire e cuestionó, o por decirlo así, como que también descubrió la presión cero o el cero absoluto, que es lo que se genera acá, que lo podremos imaginar que toda esta presión que se está ejerciendo en esta parte es lo que existe en la Tierra, y de aquí para acá es como que la presión que hay en el universo, ¿no? Entonces, este descubrimiento es un descubrimiento que hasta el día de hoy no ha sido cuestionable y realmente es considerado muy importante, porque gracias a eso, pues podemos entender la presión que se está generando en el mundo, en la atmósfera, y con eso también utilizarlo para el comportamiento de los fluidos, para utilizarlo, por ejemplo, en la hidrostática, y gracias a esa hidrostática y atmosférica, pues obtener una presión absoluta y entender de manera más compleja o de manera más completa el comportamiento de los fluidos. Vimos también lo que es el principio de Pascal, cómo es que al momento que yo estoy agregando una presión, estoy agregando una fuerza, esta presión va a salir proporcional en todos los puntos, y que gracias a eso se generó un artefacto que es la prensa hidráulica, que es un multiplicador de fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos considerando la fuerza por unidad de área, y como en el émbolo 2 el área es mayor, perdón, el émbolo 2 la fuerza es mayor, en el émbolo 2 la área es mayor, por lo tanto la fuerza 2 va a ser mayor. Entonces, por eso es un multiplicador de fuerzas. Entonces, ¿en dónde podemos ver eso? Pues en la industria automotriz, en la construcción, en la industria de plásticos, en aplicaciones de medicina, médicas, en el uso doméstico o en investigación de laboratorios, en muchos más. Y nos dice que una prensa hidráulica es útil si necesitas mucha fuerza en poco espacio, de forma controlada, constante y precisa. También vimos en el principio de Arquímedes y cómo este señor descubrió la fuerza de empuje, que es inversamente a la fuerza normal. Entonces esa es la razón por la cual se podría decir que cuando caminamos pues no nos hundimos, ¿no? Porque hay una fuerza que nos está empujando, ¿no? Y que esa fuerza es mucho más significativa pues cuando estamos adentro del agua, ¿no? Por eso adentro del agua pues podemos cargar a una persona, porque la fuerza de empuje es mayor. Gracias a esto, gracias al volumen desplazado, a la fuerza de empuje que existe, el señor pudo identificar si la corona que le dio el rey era de oro puro o era aleación, ¿no? Vimos más o menos cuál pudo haber sido su forma de hacerlo. También vimos el punto de hidrodinámica, en el cual vimos que es un flujo, y decimos que un flujo es el fluido, el movimiento de un fluido, las aplicaciones. Vimos los tipos de flujo que puede haber, como laminar, turbulento, y también el intermedio, que es el transicional. También vimos lo que es un fluido comprensible, que es más que nada para gases, que tanto puedo comprimirlo, y los fluidos incomprensibles, es decir, que no puedo comprimirlos tanto, que por lo general son los líquidos, ¿no? Vimos algunas nomenclaturas, por ejemplo, para saber cuándo es un volumen volumétrico, que obviamente incluye volumen, el másico, que influye en masa, la velocidad, el área y la densidad. Vimos igual que los cálculos para determinar un volumétrico y un másico, que al másico también se le puede considerar como un gasto. Y que esto me ayuda también pues para detectar fugas, y también para saber, por ejemplo, rendimientos, para saber cuánta cantidad me gasto en cierto tiempo, y eso pues en la industria es muy aplicable. Hicimos cálculos sobre ello, vimos sobre la ecuación de la continuidad, donde obviamente es parte de la conservación de la materia, donde que el flujo que entra es el mismo que sale, ¿de acuerdo? Obviamente considerando fluidos considerando que es un sistema cerrado, quiere decir que no hay ninguna liberación de energía por otro lado. Vimos también el teorema de Bernoulli, donde en ese teorema estamos manejando energía cinética, energía potencial y las presiones, que decimos que este tipo de teorema es aplicado para fluidos incomprensibles, que quiere decir que no considera fricción, porque al haber fricción obviamente estamos manejando también viscosidades, y eso es una liberación de energía con aumento de temperaturas, y también está considerando densidades constantes. Si yo manejo densidades diferentes,
eso quiere decir que estoy hablando de un fluido comprensible, entonces ya no aplicaría la teoría de Bernoulli. La teoría de Bernoulli es solamente aplicable para gases ideales, por lo tanto es más aplicable a gases incomprensibles. Vimos también el teorema de Torricelli y pues hicimos un pequeño ejemplo de cómo funcionaría el teorema de Torricelli si lo hiciéramos saliendo de un orificio y con una caída libre, viendo que es exactamente lo mismo. Y pues vimos algunas, pues recordamos algunas características de matemáticas sobre raíces cuadradas con exponenciales. Entonces, eso es todo lo de la unidad 1. Ahora solamente quiero comentarles sobre las tareas o actividades que tenemos pendientes de esta unidad. Entonces, esta es la primera unidad, esta es su primera semana. Como ustedes recuerdan, tenemos algunas cosas pendientes. La primera es seleccionar un proyecto. El proyecto, me regreso. Ya casi llegamos. Casi, disculpen. Aquí está. Acuérdense que el proyecto vale el 40% de su calificación. Su primer paso es, me van a escoger un tema. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer durante esta semana es decirme, maestra, yo voy a hacer el experimento del agua con maicena. Maestra, yo voy a hacer el experimento del globo. Y ya es su decisión en qué momento ustedes van a empezar a trabajar en él. El punto es que van a tener la unidad 1 en la semana 1, la semana 2 y en la semana 3 lo voy a pedir. Entonces, como ustedes se organicen, es pues cuestión de ustedes, ¿de acuerdo? Es decir, pueden trabajarlo en parejas. Entonces, eso es lo que tienen que decirme. Solamente tienen que decirme qué experimento van a hacer, ¿de acuerdo? Y ya obviamente que la forma de pues realizar el cartel, realizar el experimento, pues ya es la decisión de ustedes, ¿de acuerdo? Les recuerdo que tienen que entregarme el cartel y un pequeñito video donde vea que ustedes hagan ese experimento. Esa sería una de las cosas que ustedes tienen pendientes, el proyecto. Seguimos acá. El segundo es realizar la tarea 1. Que era lo que les había hecho. ¿Se acuerda que les comenté que cuando vean que decía task, es porque vamos a una actividad? Entonces, en el que vimos decía task 1 y 2. Entonces, la tarea 1 es resolver los ejercicios de la página 12 del manual. ¿Cuáles son? Pues para no estarnos ahí preguntando cuál es. Esta es la página 12. Entonces, los ejercicios que están aquí, ustedes los van a realizar. Entonces, si ven, es 1, 2, 3, 4, son 5. Entonces tienen que hacer esos ejercicios. Y la tarea 2 es hacer un cuadro sinóptico de las propiedades de los fluidos. Son todos los que vimos, que es tensión superficial, viscosidad, densidad relativa, todos los que vimos. ¿Qué es lo que van a hacer? Me van a determinar qué propiedades, por ejemplo, si están hablando de la viscosidad o si están hablando de la densidad, por ejemplo. Me van a dar una pequeña definición, me van a poner si tiene una fórmula y cuál es la aplicación. ¿En qué podría yo ocupar esa propiedad? ¿De acuerdo? Entonces, esas son las actividades o tareas que ustedes tienen pendientes. ¿Cuándo quiero que me las entreguen? Me las van a entregar, tienen toda esta semana, entonces me las van a entregar el viernes a las 8 de la noche a más tardar. Recuerden que si me lo entregan más tarde, ya va a afectar en su criterio de cumplimiento. Entonces, por favor, no olviden entregarme estos 3 puntos, seleccionar el proyecto, entregarme la tarea 1 y entregarme la tarea 2 antes del viernes a las 8 de la noche. ¿De acuerdo? Y pues nos vemos para la siguiente unidad.